Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú, Señor, siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. ¿A quién más iremos, Señor? Por favor, háblanos, ayúdanos a entender lo que nos dices a través de tu palabra y ayúdanos a entender el propósito para que podamos ser más que oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Háblanos y danos la bendición que tienes el día de hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a continuar con este evangelio de Lucas, que Lucas pues ya nos han estado diciendo que es el que escribió el evangelio, el que entra en más detalle con algunas cosas en la vida de Jesús. Y el día de hoy nos toca ver Jesús comienza su ministerio. Yo más bien le he puesto a este título de vuelta a casa, ¿sí? Y bueno, cuando leemos, ahorita que leímos este pasaje, no sé si se dio cuenta, hermanos, pero es uno de los pasajes más hermosos de aquí del Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué. Es uno de los más preciosos. Y bueno, mire, al inicio del ministerio de Jesús, su inicio, vamos a decir, de acuerdo a lo que leímos, fue un éxito total. Si se dio cuenta, de la noche a la mañana, fue famoso, ¿no? Las noticias acerca de él corrieron rápidamente ahí por toda la región. Y bueno, todo fue positivo. Dice la palabra de Dios que todos lo glorificaban. ¿Sí se acuerdan? Ahí en el versículo 14, en la parte B, dice: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, su fama, ¿no? Ya era famoso. Y dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado, ¿qué dice? Por todos. Es increíble, hermanos, la forma en que luego el pueblo cambia. Pero bueno, dice aquí que era glorificado por todos. Todos lo admiraban. Hasta ahí vamos bien. Y dice que Jesús, ¿sí?, enseñaba en las sinagogas de ellos. Primero, la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga, hermanos? El lugar donde adoraban. La sinagoga quiere decir casa de la asamblea. Era el lugar de reunión de los judíos para adorar, para estudiar incluso, y llevar a cabo también procesos judiciales, fíjese, en la sinagoga. Y dice que él enseñaba en la sinagoga de ellos. La sinagoga, hermanos, si usted se pone a buscar y ve cómo era y todo, era una parte, un elemento central, hermanos, de la cultura hebrea en los tiempos de Jesús. Era algo indispensable, básico, vamos a decir. Los judíos normalmente se reunían ahí en la sinagoga. ¿Qué día? El sábado, ¿sí? El sábado se reunían y bueno, ellos durante la semana se instruían, hermanos. Y más, pues si les tocaba compartir, ¿no? Compartir. Se celebraban también ahí comidas sagradas,
se depositaban también ahí fondos para la comunidad, se realizaban reuniones políticas y sociales. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo, sus viajes, llegaba a una ciudad? ¿Qué era lo primero que hacía el apóstol, hermanos? Lo primerito que hacía cuando llegaba a una ciudad, buscaba dónde estaba la sinagoga y ahí se presentaba. Lo primero que hacía, si usted ve ahí en la escritura, en el libro de Hechos, va a ver que Pablo lo primero que hacía era buscar la sinagoga, porque tenía él ese deseo de compartir, de llegar a la sinagoga y decirles, presentarles a Cristo. Y Jesús dice que entraba en la sinagoga de ellos, dice, y entró en la sinagoga de ellos conforme a su costumbre. Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Desde los cuántos años empezó Jesús a ir a la sinagoga, hermanos? A los 12 años, fíjese, y asistía conforme era su costumbre. Si yo le pregunto aquí, ¿desde los cuántos años viene usted a la iglesia? Pues desde hace 40, ¿no? Desde hace 40 años. Y yo decía, apenas hace poquito que tuve unos asuntos, decía, Señor, pues, ¿cuánto tiempo tiene que voy a la iglesia? Que te sirvo. Y muchos hermanos, muchos años, ¿sí? Incluso cuando fui al seminario, hubo un hermano maestro que me enseñó a amar el Nuevo Testamento y me apasioné con el Nuevo Testamento, hermano. Cuando pueda, mire, vea el Nuevo Testamento, es algo tan hermoso. Pero bueno, regresemos. Jesús tenía la costumbre, siempre ese buen hábito de ir a la sinagoga a enseñarles. Tenemos entonces aquí en la sinagoga la liturgia, el orden del culto, el orden de culto. ¿Cuál es el orden de culto, hermanos? Sí, la liturgia. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Hacemos un orden. Lo primero que tenemos que hacer, lo que sigue. La hermana Eu siempre nos manda el orden de culto, ¿sí? Creo que, no sé, el lunes o el martes ya lo tenemos nosotros, el orden de culto. Perdón, hermana, yo casi no contesto, pero siempre estoy al pendiente. Y el orden de culto, ¿qué dice? A ver, domingo 16, Magali va a dirigir, la alabanza hermano Dair, y viene un orden de culto. Y llega un momento en que, bueno, pues tiene algún hermano o hermana que compartir la palabra de Dios de acuerdo a ese orden de culto. Y dice aquí, vino el versículo 16 y 17. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sí? Con el orden del culto, hermanos, entonces, si le da la oportunidad, fíjese, a él, de abrir el rollo
y empezar a compartir la Escritura. Y esto es lo hermoso, hermanos. Dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, eso es lo hermoso que les tocó ver, que en ese momento se estaba cumpliendo una de las profecías. Ahí Jesús presente, cumpliendo la profecía de Isaías. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Es lo que les dice en el versículo 21. Todos, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían, ¿sí?, de su boca. Cuando Jesús les da, hermanos, les lee y les dice, hoy se han cumplido las escrituras, en este momento, y agarra el rollo y se los da. Y les dice eso. Qué mensaje tan corto, ¿no? Hermanos, hoy se ha cumplido la escritura en este momento, ¿sí? Y qué mensaje tan corto. Y ya, todos entendemos. Dice entonces que él estaba anunciando las buenas nuevas a los pobres. Puede ser pobres en espíritu, pobres económicamente, pueden ser humildes, hermanos. Pero él estaba, ¿sí?, diciéndoles esto, ¿sí?, que el Señor lo había enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Sí? Las buenas nuevas, hermanos, ¿sí?, es que ya hay un Salvador para todos y que todos deben de saber y conocer a ese Salvador. Esas es las buenas nuevas, hermanos. Dice también, proclamar la libertad a los cautivos. También en los dos aspectos, hermanos, ya sea aquellos atados por el pecado o aquellos privados de su libertad. A dar vista a los ciegos, restaurando milagrosamente, hermanos, la visión, o también abriendo los ojos de los que están ciegos espiritualmente, porque hay ciegos espirituales, hermanos. A liberar a los oprimidos, ya sea los que están oprimidos por el gobierno, por las circunstancias de la vida e incluso oprimidos por el mismo diablo. Y dice, a pregonar el año agradable del Señor. Pregonar el año agradable del Señor. ¿Nosotros pregonamos el año agradable del Señor? ¿Qué es pregonar el año agradable del Señor, hermanos? Dios ama a todos y tiene buenas noticias para todos. Es predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas, ¿sí? Decirles a todos
que hay buenas noticias para cada uno y ya uno sabe si acepta o no acepta. Cuando Jesús comienza su ministerio, hermanos, ¿cuántos años tenía? Ya tenía edad, ¿no? Pero él compartía desde que estaba más niño. No les voy a preguntar la edad, pero nosotros, hermanos, compartimos. Porque yo creo que de 30 años, bueno, o menos, ya están grandecitos, ya entienden la vida, ya saben lo que hacen, ¿no? El asunto es que compartía, hermanos, el compartir las buenas noticias es para todos, y dice que todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Gracias. De las palabras de gracia que salían de su boca. Y empiezan entonces a decir, ¿pero qué pasa? ¿No es este el carpintero? Porque me supongo que también tenía algunos conocimientos y le ayudaba a su papá, ¿no? ¿No es este el carpintero? Mire ahí en Mateo. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, les está diciendo, y menos en su propia casa. Cuando generalmente hay una persona que se hace famosa, hermanos, puede ser una ciudad, puede ser una colonia, puede ser un país, que está orgulloso el país de esa persona que se hizo famosa, ¿no? Antes, yo decía, no sé, los hermanos que tienen más años, ¿se acuerdan de Fanny Cano? ¿Sí? De la Tariacuri, Amalia Mendoza, ¿sí? Ellos nacieron en mi pueblo, hermanos. Y yo decía, ay, mira, ¿te acuerdas de la que canta Diciembre me gustó para que te vayas? Esa nació ahí donde yo nací, ¿no? Y nos sentimos así como que, ay, somos de ahí. Algunas personas, luego hasta les dan las llaves de la ciudad, ¿no? No, este es el hijo predilecto del pueblo de San Juan de las Toches, ¿no? Les dan, hermanos, toda la preferencia y los atienden bien y todo, porque están orgullosos de lo que ha hecho en la vida, de lo que ha hecho en la vida. Yo soy de Huetamo, Michoacán, hermanos, por cierto, ¿sí? No vaya ahí porque está re feo, mucho calor, ¿sí? El asunto es que aquí Jesús les está diciendo esto, que en su propia casa, la verdad, no hay profeta en su tierra, hermanos. Es un refrán que ha corrido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Luego lo usamos, ¿no? Dice, aquí seguro dirán, bueno,
y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 días y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Todo iba bien, hermanos, hasta que se llega a este punto. Les menciona a la viuda de Sarepta y les menciona a Naamán, que ya conocemos la historia, tanto de la viuda como de Naamán, el que estaba leproso. Cómo Dios, a través del profeta Eliseo, lo sana, que le dice: ve y zambúllete ahí 7 veces en tal parte, ¿no? Y que él decía: pues ¿por qué voy a ir a ese estanque que está tan mugroso si tengo allá yo mejores ríos? Pero lo hizo. Y cuando ellos, hermanos, escuchan que menciona a 2 gentiles, hermanos, ¿sí?, se molestaron, pero mucho, hermanos. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pues no todos estaban maravillados, no todos lo glorificaban, y en este momento todos, hermanos, se enojan. Jesús estaba tratando de mostrarles que ellos, su propio pueblo, estaban, hermanos, inclinados a perder una gran bendición por no aceptar lo que era Jesús. Y esto no lo pudieron soportar, hermanos. Se enojaron. Que mencionara a los pueblos no judíos, hermanos, como receptores de la bendición divina, provocó una reacción muy airada con ellos. Cuando yo veo una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, dice que llegan para empezar a levantar la ruina, ¿se acuerdan? Y empiezan a construir, y llegan ahí unas personas y se empiezan a burlar de ellos. Y les dicen: ay, mírenlos estos judíos. Estoy seguro que si pasa una zorra, ¿cómo se llama?, va a derribar lo que ya han construido. Y ellos siguen. Entonces llega un momento que estos enemigos, o los que no los quieren, Sanballat, y ellos dicen, dice la palabra de Dios, que se enojaron y se enfurecieron mucho. No les hacen caso, y luego más adelante dice que se encolerizaron. 3 cosas. No sé si esto sea gradual, porque primero se enojan, luego se enfurecen y luego se encolerizan. ¿Será más fuerte encolerizarse, hermanos? ¿Sí? ¿Qué hace cuando se encoleriza, hermano? Sube de tono todo. Sí, pero ¿usted qué hace cuando se enoja y se encoleriza? ¿No? ¿Usted no entra en ira? Sí. Fíjense, hermanos, o sea, ¿cómo son así, no? Primero una, luego otra. Yo me enojo y no me hacen caso, entonces me enfurezco.
Y peor si me siguen sin hacer caso, este está loco, déjenlo. Entonces me encolerizo, ¿no? El asunto es que esto es muy peligroso, hermanos. Es muy riesgoso. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos, el enfurecerse, el llegar a encolerizarse? El que no quede nada más en un enojo, porque la Biblia dice que podemos enojarnos, ¿sí? Pero que no debe de la ira de sobrepasarnos, ni durar. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos, el enojo? ¿Ustedes han visto a alguna persona que por enojarse haga barbaridades? Lo vemos seguido. A veces con sus cosas que les cuesta tanto trabajo hacerse y en un ratito las rompen y eso es lo de menos, porque son cosas materiales. Pero cuando le hacen daño a las personas o a ellos mismos, por eso les digo que es muy peligroso, hermanos, llegar a estos extremos. Y ellos así lo hicieron. Dice que al oír estas cosas, que los gentiles más bien estaban más preparados para recibir la bendición de Dios. Dice que todos se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. De lo que fueron capaces después de que todos lo admiraban, ahora ya estaban ahí, bien enojados, para despeñarle. En el libro de Hechos nos menciona a un personaje que cuando les hablaba, hermanos, la verdad acerca de Dios, dice que se enojaban mucho. Se enojaron tanto, y cuando él dijo que veía a Dios, dice que lo empezaron a apedrear, hermanos, que lo mataron por decir que él veía al Hijo de Dios sentado a la diestra, por compartir el mensaje. Fue Esteban. Y aquí iban a hacerlo con Jesús, hermanos. Iban a hacerlo con Jesús porque el enojo los llevó ahí. Pero milagrosamente, dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hay personas que cuando uno les comparte, hermanos, las buenas nuevas, se enojan. Bueno, no sé si le ha tocado. Se molestan. ¿Por qué se molestan si son buenas noticias de bendición para ellos? Y se enojan porque no quieren ser confrontados, hermanos, con lo que están viviendo. Espero que esto no nos desanime para compartir, hermanos, las buenas nuevas, porque es nuestra responsabilidad cada día, aunque se enojen las personas. La palabra de Dios dice, pues tú háblales a tiempo y fuera de tiempo, pero háblales, diles. Ellos sabrán si aceptan o no, pero tú estás cumpliendo. La semana pasada nos decía el pastor que hay hasta métodos, ¿no?, para compartir, y nos hablaba de métodos. Decía un pastor que es bien sencillo compartir la palabra, porque muchos dicen, ¿pero qué le voy a decir? Yo no sé qué hacer, no sé cómo compartir. Y muy, pues no sé si poéticamente o algo, dice, tú lo único que vas a hacer es echarle un vistazo a Jesucristo y decirle a la persona lo que viste.
que ese era su método. Ve a Jesucristo y dile a la persona lo que viste. Y ya. Nosotros debemos compartir, hermanos, la palabra, porque Jesús espera eso de nosotros, que sigamos compartiendo las buenas nuevas, que sigamos diciéndole a la gente. Vienen tiempos o fechas en donde la gente empieza a sensibilizarse, a veces nada más cada año, ¿no? Y van incluso luego hasta ver las 3 caídas y todo eso, ¿no? Pero aunque sea de esa forma o en ese tiempo, hermanos, aprovechemos para compartir las buenas nuevas y compartirlas en casa también. Hace muchos años estuvimos compartiendo la película de Jesús, no la de Mel Gibson, sino una antes, una versión muy buena que se prestaba para evangelizar. Y lo hacíamos en la calle, cerrábamos una calle y poníamos una manta y la pantalla se veía de ambos lados y les decíamos a la gente que sacara sus sillas de los dos lados, porque nosotros ya con carros habíamos cerrado, ya no podía pasar ningún carro por ahí, y les pasábamos la película, les dábamos sus folletos, les preguntábamos si querían aprender más, si querían que oráramos por alguna necesidad, si querían que fuéramos a visitarles. Y muchas personas, hermanos, no querían. Otros decían, sí, mire, yo le doy mi nombre, vivo en tal y todo. Y era una forma. Y siempre le decíamos a algún hermano, y mire, y usted pues que sabe tocar, pues va a cantar ahí y todo. Y así lo hacíamos, hermanos, con algún canto, ¿no? Ahí también para compartir. Y decía, hermano, ahora vamos a ir ahí donde usted vive. Ahí donde usted vive vamos a ir a compartir y todo. Y dice, no, pero yo no canto, yo ahí no canto. En donde quieran yo lo hago, pero ahí, en mi casa o afuera de mi casa, yo no lo hago. Entonces, ¿o somos o no somos, no? Debemos, hermanos, compartir siempre, en todo momento, con las personas, porque en verdad hay mucha gente que necesita escuchar las buenas nuevas. Aunque ya las hayan escuchado, hay que seguir compartiendo la palabra de Dios.